Muy buenas noches. El grupo Marcos Escudero va a tratar un tema interesante, conflictivo para toda la economía nacional, el Estado o la situación de las empresas del Estado. Para ello vamos a contar con la participación de don Diego Ayo, a quien conocen seguramente por la prensa y alguna vez ha estado en la televisión. Es doctor en Ciencias Políticas, fue viceministro de Participación Popular y es columnista en varios medios y docente universitario. Vamos a tratar de responder a algunas preguntas como ¿qué buscan los gobiernos con la creación de las empresas estatales? ¿Qué criterios orientan al Estado? ¿Qué resultados se han alcanzado? ¿En qué situación se encuentran las empresas públicas? ¿Y qué lecciones podemos aprender? Le voy a dar la palabra a nuestro comentarista Diego Ayo para que amplíe todo lo que se ha escuchado de Julio Linares. Por favor, Diego. Es un honor para mí poderlo comentar y le agradezco muchísimo esta oportunidad. Por supuesto, no voy a reiterar lo dicho textualmente por el autor y que está muy bien escrito además, sino tratar de ir un poco más allá, ver qué nos dice todo esto. Me parece fundamental tratar de meternos un poquito más adentro. Y esa es precisamente la primera pregunta que tengo. Es decir, el pilar fundamental del masismo, el pilar fundamental de este proceso de cambio, como lo han llamado, ha sido el cambio de modelo, ha sido la posibilidad de traspasar el modelo de mercado, el modelo neoliberal, e instaurar un modelo de Estado. Es más, se ha mandado con gran pompa 700 páginas el actual presidente en un libro tratando de mostrar la brillantez de su modelo, ¿no? Y es un modelo que precisamente descansa en esto que analiza Julio, en el funcionamiento de las empresas. No, incluso uno hace un par de meses lo escucho a Luis Arce hablar de la brillantez del modelo estatal reflejada, dicha brillantez en BOA. Todas las críticas a BOA, sus retrasos, no importa. Estamos hablando de un modelo estatal que funciona bien. O sea, el hombre se lo cree. Esto es impresionante, ¿no? Se lo cree. Y en todo caso, si se lo cree, la pregunta es, ¿por qué se cree todo esto? Entonces es muy importante analizar que el centro motor de lo que es el modelo estatista está pues en quiebra. Los datos que nos ofrece Julio Jimmy, un saludo especial también para Jimmy Osorio, son contundentes, son lapidarios. Las empresas funcionan mal, funcionan muy mal, funcionan deplorablemente mal. Es decir, el eje central, la aureola fundamental para hablar de un modelo estatista de desarrollo económico, como nos recordaba, como les digo, Luis Arce, hace solo 2 meses, no existe. Entonces, si no somos un modelo propiamente neoliberal de mercado y no somos propiamente un modelo estatista, ¿qué somos? ¿Qué es lo que realmente se está consolidando? ¿Qué nos muestra? ¿O qué podemos leer del análisis de Julio que nos lleve un poquito más allá? Y en ese sentido, segundo punto, me parece fundamental entender si realmente somos un modelo estatista. ¿Y cuáles son los pilares? Primer pilar, el Estado mismo con el empleo público. Tenemos 570 mil funcionarios. Nos hemos enterado de la brillantez de estos funcionarios, la calidad técnica, los títulos que respalden su talento. Por supuesto que no. Son puestos públicos para contentar a la familia, contentar a los militantes, tener a los ahijados, compadres, todos contentos porque tienen pega en el Estado. Este es uno de los pilares de ese estatismo que estudia Julio. Otro de los pilares es claramente la descentralización, que ha quedado bloqueada, ha quedado castrada. ¿No? Si tenemos fácilmente 280 alcaldes que del 2004 al 2005 han recibido por efecto de la bonanza 3, 4, 5 veces más recursos de los que recibían.
Y por supuesto, no ha habido 3, 4, 5 veces más control de la gestión pública. Han gastado esa plata un poquito como les ha dado la gana, ¿no? Y eso implica, esto es más largo de hablar y no lo voy a hacer porque estamos hablando de empresas públicas, pero eso implica utilizar la plata del Estado para fines propios. ¿No? Que esto es lo que estamos tratando de visualizar en el análisis que hace Julio. Y obviamente el tercer componente son las empresas públicas, es decir, el reflejo de toda esta estructuración estatal perversa, ¿no? No puedes decir de una manera clara, sí, los municipios funcionan bien, ¿no? Están bien, las gobernaciones bien. No, es todo un modelo estatal que funciona de esta manera corrupta, deficiente, y podríamos decir anómala, es a lo que quiero llegar después, pero esto es lo que estamos viendo. Lo que nos muestra Julio es ¿no? Es el decorado de un problema mucho más estructural, un problema de fondo mucho más grande. Yo me pongo a pensar, todo esto que estamos viviendo, ¿se lo creen? Ellos realmente, más allá de que se enojen con la publicación presentada, ¿se creen que realmente las empresas públicas funcionan bien? ¿Creen que realmente el Estado es el motor del desarrollo? Esto es un poquito impactante, porque obviamente estamos hablando de la victoria de los ideólogos por sobre la realidad, ¿no? Ellos están enamorados de su modelo, están enamorados de lo que han venido construyendo perversamente durante 20 años. Yo cuando lo escuchaba a García Linera hace 15 años, hace 13, hace 10, él realmente, además saca un libro sobre las empresas públicas, él defiende este modelo, yo no sé si con un pragmatismo de engaño o simplemente con una convicción ideológica de que están haciendo bien. O sea, el problema es mucho más de fondo. ¿Con quién nos enfrentamos? Nos enfrentamos con los talibanes de la economía, que por supuesto no entienden mucho de esta y además están enamorados de lo que hacen. Están enamorados de su estultez. Eso es lo más impresionante de todo. A ver, si vemos datos, hay muchísimos datos bellísimos en el texto, ¿no? Impuestos. ¿Cuánto pagan estas empresas? El 1,8% del total impositivo. Es decir, del 100% que se tributa, estos caballeros no llegan ni al 2%, un 98, algo por ciento lo tributan otros, ¿no? La cervecería, es decir, un sinfín de actores que no tienen nada que ver con esta premisa de partida benevolente, ¿no? De magia estatal. Por supuesto, el último dato que nos da Julio, los 600 millones de pérdida. ¿No? Esto no nos atrevemos muchas veces a entender bien lo que es esta cantidad para un país como Bolivia. Y por supuesto, no la entendemos. El presidente nos ha ofrecido otro proyecto estatal, nos ha ofrecido un proyecto de sustitución de importaciones. Es decir, volvemos a los 50, a los 60, sin ningún remilgo. Lo hacen con un convencimiento que uno dice, carajo, ¿con quién estamos hablando? O sea, podemos discutir por lo menos de tú a tú este tipo de anomalías. No, claro que no. Ellos realmente creen que lo están haciendo bien, si no, uno no termina de entender. Por eso, descubrir, plantear este tipo de planteamientos con una serie de cifras contundentes es pues definitivamente descollante, pero no es novedoso. Era bastante claro que una investigación de este tipo iba a salir con este tipo de cosas. 600 millones de dólares. Fíjense ustedes, haciendo simplemente cálculos, estos 23,000 empleados que trabajan, que no eran más de 2,000 en un principio, 2005, 2006, 2007, y hoy son 23,000, reciben la misma cantidad de plata que 1,000,000 de personas trabajando con el salario mínimo de 2,100 bolivianos. Es decir, 23,000 versus 1,000,000. Es la elitización total del modelo, además. Ya les digo a ustedes, no es un modelo estatal, es un absurdo decir eso. No es un modelo como han pretendido crear. Todo lo contrario, es un modelo más bien que fomenta la privatización, pero una privatización muchas veces no solo informal, sino delincuencial, ilegal, ¿no? Pero ellos se parapetan, estos 23,000 y seguramente algunos más, se parapetan en una cápsula, están en una cápsula, se cierran. Y es un modelo entonces profundamente corporativo, ¿no? De beneficio para una o dos personas, porque incluso los sujetos privados como Canal 9
Nadie va a pretender que Jimmy Tull es realmente un funcionario privado. Es un empleado estatal. Es decir, este estatismo va penetrando mucho más y genera precisamente esto, ¿no? Una élite compacta de beneficiados. No pasan, diría yo, de 5,000, bueno, con familias y algunos emolumentos y dádivas que puedan dar, podrán llegar a 200,000, pero es una cosa elitaria, ¿no? Realmente encapsulada. Y esto de las empresas nos muestra precisamente eso al detalle, ¿no? Es decir, cuando uno va a la descentralización, ¿qué queríamos hacer el 94 con la descentralización? ¿Cuál era el objetivo mayor? El objetivo era socializar la política, llegar hasta el último confín de este país con los municipios, hacer que la gente tenga un POA, hacer que haga planificación participativa y decida sobre esa plata. Vienen las empresas públicas y de golpe reciben 4, 5, 6 veces más que todos los municipios juntos, que todas las gobernaciones juntas. Es más, si vemos el dato de 56% para el Estado, para el gobierno central, más 27% para las empresas públicas, es 83%. Es 83% para que ellos manejen esta plata un poquito como quieran y como quieren. Es decir, cuando uno ve los presupuestos de cada una de las gobernaciones, Santa Cruz recibe el 0,5% del presupuesto total. Si no llega ni siquiera al 1%. Y el gobierno central tiene 56%. Y estas empresas públicas, casi todas ellas deficitarias, con un 27% del presupuesto público nacional. Y aquí entramos al principal dato que nos ofrece precisamente el libro de Julio. 530,000 millones en gastos de operación, o sea, 80,000 millones de dólares. Mierda, esto es bestial. Obviamente, ¿qué significa gastos de operación? Te contrato a vos para que me des suministro, tú me das energía eléctrica, vos me haces la escuelita, vos me traes el cemento. Es el contratar a toda la gente que está alrededor tuyo. Es decir, es claramente un capitalismo, como lo llamaba alguna vez yo, de caras conocidas, de amigotes. Es un capitalismo de compinches. Esto es muy importante de entender. No vamos a llegar jamás a tener beneficios adicionales de las empresas. No pensemos que el año 2032, por algún designio divino, estas empresas van a empezar a funcionar bien. Por supuesto que no, porque no es su intención. Su intención es repartir los recursos para que con esos recursos incluso puedas tú utilizar esa plata y hacer otro tipo de negocios privados. Es decir, en vez de ir al banco y conseguir un crédito, mejor abrimos una empresa pública y con esa plata que recibes, bueno, pues traes un poquito de contrabando, ¿qué tal? O te metes, ¿no es cierto?, en alguna de las fases de producción de la cocaína, ¿qué tal? Esto es lo que realmente estamos viendo. Es un proceso claramente de amortización de capital, de llevar capital a la gente, de llevar y decirle, haga algo. Y por supuesto, legalizar todo esto bajo la careta de que son empresas públicas. Esto realmente es lo que vemos. ¿Es un regreso al Estado del 52? No lo creo. El Estado del 52 era estatal. Esto no es estatal. Es decir, lo que hay es una proliferación de empresas privadas, ¿no? Y lo que hay es una proliferación de empresas privadas ilegales, ¿no? Ligadas a los clanes mafiosos del narcotráfico, que por supuesto tienen beneficios adicionales con todos estos ingresos que van pues metiéndose en la economía, ¿no? Entonces la empresa pública es una gran excusa para que tú metas toda esa plata en la economía, ¿no? Y todos estos circuitos mercantiles ilegales se consoliden alucinantemente, ¿no? Y fluyan. Es un estado mafioso, como nos plantea este investigador, que nunca puedo decir el nombre porque es un apellido húngaro, pero para Hungría es un estado mafia, lo llama. No, si no es una economía propiamente neoliberal o de mercado, no es una economía estatista, ¿qué es? Es obviamente un clan familiar, un conjunto de clanes familiares que trabajan para nutrirse de estos capitales y poder funcionar bien. ¿No? Es lo que llamamos además, o lo que se llama en términos marxistas, con David Harvey a la cabeza, acumulación por desposesión. Es decir, estos 23,000 empleados que reciben frente a 1,000,000 que reciben lo mismo, significa que no le estás dando a la gente, a los bolivianos pobres, a los discapacitados, a las mujeres. Le estás dando a tus amigotes.
Le estás dando una tropa además de ineptos que no hacen nada porque son malas empresas, son deficitarias. Y si YPFB es una buena empresa, es porque el precio del gas era alto, punto. No porque haya sido una buena empresa precisamente. Todo lo contrario. Todo lo contrario, hemos visto, ¿no es cierto?, el incremento de personal supernumerario en YPFB, ¿no?, incrementándose cada vez más. Entonces, lo que estamos viviendo es el paso de una acumulación originaria, ¿no?, centrada en la capitalización en las empresas públicas del Estado, ¿no?, que se conviertan en privadas, a este capitalismo mucho más descarnado, ¿no?, que puede entrar al Amazonas y destruirlo. Y decir que no es, por supuesto, es una empresa de los cocaleros para producir coca. No, no es una empresa de los cocaleros para producir coca. Es para producir cocaína y meterse, ¿no es cierto?, hacia el Tigris e ir abarcando más territorio. Este es un proceso casi entonces de lavadora de plata el tener empresas públicas, ¿no? Obviamente van a ser ineficientes, ¿no? Entonces, cuando viene el presidente y nos dice va a haber sustitución de importaciones, yo por supuesto le creo, porque el tipo cree en esto. Él realmente cree que está trayéndonos un modelo estatal sólido, pero es una involución brutal, no es solo volver al 50 o 60, es volver, no sé, es una revolución neandertal, ¿no? Es una revolución precaria, primitiva. Eso es lo que estamos viviendo en torno a las empresas públicas. Y este relato de Julio, Jimmy, es altamente esclarecedor de lo que estamos diciendo. Esas empresas son groseramente deficitarias. Y son, porque no solamente basta con decir eso, son profundamente aristocratizantes, elitarias, porque esa plata se va a ciertos conflictos. Y por supuesto, el tercer componente, son morbosamente ilegales o generando recursos para consolidar la ilegalidad.